La mañana. En directo. Bolivia, poco a poco, si usted no le está tomando el apunte, yo se lo digo, poco a poco hemos subido en el número de casos del coronavirus. No sé si usted lo recuerda, hace semanas estábamos en los 600, 700 casos, 800, fuimos subiendo. Llegamos a 1000. Sobrepasamos la barrera de los 1000, unos buenos días estuvimos en 1300, 1200, 1400. Luego comenzamos a escalar, 1500, 1600, 1700 casos día de contagio. Y ojo, que eso no incluye el subregistro, vale decir, personas que están enfermas pero que nunca se han hecho una prueba o que prefieren no irse a hacer la prueba y pasan la enfermedad en sus casas, en fin. No quiere decir que estos registros que nos presentan cada día sean el total de contagios en Bolivia. Falso, no es así, es una parte. Y fuimos así subiendo 1500, 1600, 700, 2000. Anteayer llegamos a los 2300 y pico. Hoy bajó un poquito, pero nos mantenemos en los 2200 casos. Subió mucho, por día. ¿Eso qué significa? Que estamos en el pico de la tercera ola. ¿Cuán más cruda podría ser esta tercera ola o no tanto? ¿Qué está pasando en los hospitales? Terapias intensivas, por lo menos en La Paz, El Alto. Nos hemos comunicado con el doctor Joel Gutiérrez, es el presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Queremos que él nos dé un panorama, una especie de radiografía de cómo está la situación. Doctor Gutiérrez, un gusto saludarlo, buen día, bienvenido a Herbol, gracias por su tiempo, al programa La Mañana en Directo. Le voy a pedir siempre las respuestas que sean lo más concisas, precisas y concretas posible para que podamos ganar tiempo. Doctor Gutiérrez, en esta denominada ya tercera ola, tal cual está el aumento sostenido de los contagios cada 24 horas, ¿cuál es el panorama que ustedes advierten a nivel de centros hospitalarios, sus capacidades, unidades de terapia intensiva? Doctor, lo escuchamos, bienvenido. Muy buenos días, Ramiro, gracias. Pues seremos tan directos como dice tu programa, La Mañana en Directo. Directos en comentar que estamos colapsados. Estamos empezando la tercera ola, 2 semanas que venimos colapsados en el país. Prácticamente la totalidad de las terapias intensivas en este momento, a excepción de Tarija, con 1 o 2 camas que están disponibles en este momento, el resto del país no dispone de una cama. Colapsados en el tema de disponibilidad de camas, colapsados en el tema del personal especialista, del personal de apoyo, de enfermeras, de contratos que no fueron cancelados, de contratos que no tuvieron continuidad, colapsados en cuanto a equipos que se fueron deteriorando por falta de mantenimiento preventivo, etcétera. Estamos en una situación de extrema emergencia, tal cual se ha hecho la declaración el día de ayer en una conferencia de prensa en la ciudad de La Paz y después de una reunión con el Comité Científico Nacional. Doctor, ¿qué cuadro? ¿Qué cuadro, doctor? Usted me dice que ya prácticamente no hay camas de unidad de terapia intensiva en el país. Si bien le entendí, doctor Gutiérrez, solamente en Tarija habrían, creo, 2 camas. Por favor, reitéreme, ¿en el resto del país ya no tenemos camas de terapia intensiva? Correcto. La Paz no tiene una sola cama disponible en terapia intensiva, en las salas de cuidados críticos. El Alto es lo mismo, sucede lo mismo con el Hospital del Norte, el Hospital del Sur, no tienen disponibilidad de camas, el holandés tampoco tiene camas disponibles en este momento, el resto de las terapias, el Hospital de Clínicas está colapsada con 10 camas, no existe una posibilidad en este momento en el sistema público sobre todo. Probablemente en los seguros de corto plazo puedan encontrar, pero calculo que no, porque los colegas han informado que La Paz ha colapsado. Estuvimos ayer en esa ciudad para hacer unas reuniones y el resto del país sucede lo propio. Santa Cruz tiene un hospital japonés que de 19 camas habilitadas, 9 están funcionando porque los equipos han colapsado, porque el personal ha colapsado, etcétera. Entonces, el resto del país sucede lo propio, en el resto de las terapias intensivas sucede lo propio. Falta de insumos, falta de medicamentos y no hemos llegado a la meseta de esta tercera ola. Estamos encaminados prácticamente en esta tercera ola y tenemos esta situación real de las terapias intensivas en el país.
Grave, doctor Gutiérrez, muy grave. El sector público colapsado tal cual usted ha explicado y con los números y datos que ha dado. Pero el sistema privado, las clínicas, de pronto por ahí tienen alguna o tienen todavía camas, pero eso se paga y cuesta un ojo de la cara, ¿no? Ramiro, no te olvides que hubo una resolución ministerial en enero pasado donde ha disminuido la posibilidad de habilitar más camas en el sector privado. Al contrario, creo que han cerrado muchas clínicas privadas, porque de pronto los 3.300 bolivianos y monedas que debería cobrarse por un paciente en terapia intensiva, no alcanza absolutamente ni para cubrir ni siquiera el equipamiento de protección personal y el oxígeno. Olvídese de la medicación, olvídese de la sala, olvídese de los honorarios del personal médico, enfermeras, kinesiólogos, fisioterapeutas, etcétera, o sea, de todo el personal. Una resolución ministerial que desgraciadamente sacaron, creo que tratando de beneficiar a la población, pero flaco favor le hicieron, porque de pronto las clínicas privadas no van a cubrir una sala de terapia intensiva privada con esos costos. Para que tengas una idea y un concepto, una sala habitual en condiciones normales, un paciente en terapia intensiva cuesta $1.000 día. Ese es el promedio de manejo de paciente en el mundo, en Bolivia y en el mundo, hablando de una terapia intensiva como corresponde. Son $1.000 en condiciones normales, pero en condiciones de pandemia hay que sumarle el tema del equipamiento y de la mayor cantidad de oxígeno, el equipamiento de protección personal, me refiero, y el oxígeno que se consume 2-3 veces más de lo habitual en esta situación de pandemia. Doctor, en este tipo de situaciones es cuando nos vemos desnudos, permítame un término muy popular, calanchos. Y es bueno que nos veamos calanchos, doctor, porque sí sabemos qué somos, dónde estamos y qué tenemos puesto. ¿Por qué le digo que nos vemos desnudos? Porque nos damos cuenta de que nuestras unidades de terapia intensiva, las camas, no habían sido las que necesitaría el país como tal. Más allá de lo que pueda decir la Yanine Áñez, el Evo Morales, el Luis Arce, el Mesa, el que queramos, porque ellos pueden decir lo que quieran, y pueden, en la política y el papel lo aguanta todo. La realidad es la que marca los hechos y la verdad de las cosas, doctor. ¿Cuántas camas de terapia intensiva en el sector público tiene Bolivia realmente y cuántas deberíamos tener, doctor? En el peor momento, diremos, de la evolución de la pandemia, desde hace un año atrás, hemos logrado más o menos agrupar alrededor de 500 camas en el país, en el sector público, repito, cuando deberíamos tener en condiciones normales, sin pandemia, alrededor de 1.200 y pico de camas normalmente, y agregarle aquello un 5 a 10% para hacer frente a esta contingencia, pues desgraciadamente no llegamos a las 500 camas en todo el país. Ahora, te repito, el 30 al 40% de esa cantidad de camas en la mayoría de los departamentos están disminuidos porque los equipos han trabajado a tope en su capacidad y obviamente han deteriorado muchos equipos porque no se ha hecho el mantenimiento preventivo. Hago referencia a los respiradores, a los monitores, a las bombas de infusión, particularmente en mi hospital. Te voy a comentar que tengo 2 bombas de infusión. Tristemente, cuando una cama requiere mínimamente 4 bombas de infusión, entonces hagamos números, hagamos cuentas y la realidad es esa. Tú tienes todo el derecho de comentar y todo el mundo tiene todo el derecho de comentar y más los que tienen poder de decir que están todo bien, que están aportando con todo y que no les falta nada. Pero la realidad es otra, desgraciadamente. Doctor, no tenemos ni la mitad siquiera, ni la mitad de lo que, y ojo, en tiempos normales necesitaría Bolivia. Las responsabilidades que se las repartan los políticos, doctor, a cada uno le tocará su vela. Seguro en el caso de unos va a ser mucho más grande, un sirio les va a tocar, a otros más pequeña, no sé, pero ellos que vean eso. La realidad dice eso que usted ha señalado, doctor, ni la mitad de camas de terapia intensiva tenemos de lo que en realidad necesitaría nuestro país. Ese es un hecho real. Doctor, ¿qué es lo que ustedes temen en este momento? Aunque prefiero ganar tiempo y hacerle esta pregunta. Doctor, me sorprende que cuando, por ahí yo soy muy ingenuo o carezco de conocimientos tal vez para tener una respuesta que puede ser sencilla, pero le traslado la pregunta.
Me sorprende que cuando estamos ya muy cerca al pico y se nota la fuerza de esta tercera ola, cuando países como India han tenido 4.000 muertos por día, doctor, lo que ha padecido Colombia, lo que ha padecido Perú, en fin, doctor, yo me sigo preguntando, ¿qué pasa en Bolivia que no llegamos a esos niveles de muertos? 1.000, 2.000 por día, cuando estamos otra vez cerca a un pico. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Cuál es el fenómeno? En el Alto, doctor, fiestas, prestes, campeonatos, discotecas abiertas, la gente tomando. Yo digo, pucha, en este tiempo deberíamos estar contando ahí también por miles los muertos en el Alto, pero no se ve eso. Este fenómeno, ¿cómo se explica, doctor? Por supuesto, es cuestión de hacer números, por ahí no equivocar las matemáticas como algún otro político, pero pues nosotros tenemos 10.800.000, póngale 11 millones de habitantes, la India tiene 100 veces más o mucho más de aquello, Colombia tiene más de 30 millones de habitantes, entonces el impacto, el vecino Brasil ha llegado a 4.000 muertos por día en algún momento, etcétera. Nosotros también tenemos muchos fallecidos, alrededor de 15.000 fallecidos, ojo, que solamente los que se han tomado en cuenta. No te olvides que en el sector del occidente boliviano, sobre todo, se han ocultado muchos cadáveres que han fallecido, obviamente, por COVID. Han enterrado en cementerios clandestinos, eso no es otra cosa oculta, eso lo sabemos muy bien, pero hay muy mal manejo en realidad de los datos estadísticos en nuestro país. Pero bueno, dramáticamente, haciendo números, tenemos el porcentaje previsto por los colegas epidemiólogos de acuerdo a la mortalidad y peor aún por el comportamiento social de la gente, lo has dicho. El Alto sigue haciendo fiestas, los domingos, los sábados a la noche, salía el domingo a la madrugada en cualquier parte del país. Los compañeros bolivianos están liberados en su situación de libertad, entonces están con las botellas en la mano, están deprimiendo más aún el sistema inmunológico y van a terminar obviamente en un hospital, en la terapia intensiva y probablemente en la morgue, porque definitivamente estos van a estar bastante complicados. Entonces, no es muy difícil responder esa pregunta, ¿no? Mientras no haya una concientización real de lo que es el virus, de lo que es lo dramático. Yo quisiera que alguno de ellos que no creen esto, invitarlos a una sala de terapia intensiva, que me acompañen a ventilar un paciente, a ver qué sensación y qué concepto después se pueden llevar. A ver si después no van a salir gritando a los cuatro vientos a pedir que tomen restricción social, que tomen, no sé, una cuarentena regionalizada. Por ahí sábado y domingo nos quedamos en casa porque tenemos familia, porque queremos preservar la vida y otros conceptos que puedan mejorar un poco la incidencia del contagio, obviamente, ¿no? Doctor, bueno, muy contundente lo que usted dice. Yo puedo concluir lo siguiente: como somos un país chiquito, con poca población, de pronto la cantidad de nuestros muertos no impacta tanto como en la India. Queda claro eso. ¿Usted se atrevería, doctor, a estimar en el peor momento de estas olas, 1, 2, 3 y las que lleguen, en el peor momento Bolivia, cuántos muertos habrá tenido por día, doctor? ¿O debido a la falta de datos y estadística, eso es difícil, por lo menos, de estimar? Es un poco difícil, pero a ver, por los cálculos que se ha hecho hasta el día de ayer, estuvimos en una reunión, han comentado que Bolivia tiene 13.308 fallecidos, pero esos son los reportados, eso es lo que ha hecho el Ministerio de Salud, por ahí ocultando números, etcétera, y los que no se han reportado en todo el país, en el oriente boliviano. Habían compañeros de facultad que están viviendo en el oriente, trabajando en el oriente, comentaban que en un momento, en el peor momento de la pandemia el año pasado, cuando todos aprendíamos y temerosos por la situación, han enterrado entre 30 y 40 muertos por día en fosas comunes que no nos hemos enterado o no hemos querido impactar a la población. Entonces creo que sin ánimo de generar ningún otro concepto, calculo que alrededor de 25.000 a 30.000 muertos con seguridad tenemos en Bolivia. Doctor, ¿ustedes recomendarían retomar, no sé si una cuarentena rígida o regionalizada o por horarios o cuarentena de fin de semana? Sobre eso, ¿qué han concluido, doctor, ustedes como médicos? No, de pronto, evidentemente, la mayoría de los colegas de los comités científicos o de las sociedades científicas, perdón, han comentado que una cuarentena regionalizada sería
parte de la solución, porque creo que hay que priorizar. Siempre dije yo, el 1 es 1, el 2 es 2. Creo que acá el 1 es la vida, es la salud, y creo que más allá de la situación económica que ha generalizado en el mundo la depresión y todo lo demás, creo que si no tenemos salud, no tenemos vida, pues ya no hablemos de economía, hablemos de un puesto en el cementerio y nada más. Doctor, me queda 1 minuto y medio, quién sabe 2, muy concretito, la última. Los famosos respiradores de la gran polémica hasta ahora, enjuiciados aquí, enjuiciados allá, enjuiciados de un lado, enjuiciados del otro lado. Esos respiradores finalmente servían, no servían, funcionaron, siguen funcionando, ya están archivados, desechados, doctor. ¿Qué pasó? Ramiro, no quiero generar una broma, pero te voy a decir que esos respiradores ni para velador han servido. En todo caso, ni para veladores de las terapias intensivas han servido estos respiradores chinos. Medianamente los respiradores americanos han servido por lo menos para hacer un tanto de soporte de ventilación mecánica a los pacientes en los lugares donde no se tenían camas y ventiladores. Y más que todo han beneficiado para el transporte de pacientes críticos, pero los ventiladores chinos definitivamente no han servido para este tipo de pacientes con severo distrés respiratorio a nivel pulmonar. Doctor, alguien tiene que responder y rendir cuenta por eso, así de simple. Ramiro, es una tragedia tener que perder el tiempo haciendo estudios, haciendo juicios, responsabilidades. Desgraciadamente, ya no volvamos a cometer ese error. Creo que uno tiene que aprender a que las autoridades tienen que comprender que si ellos no saben de los respiradores, ¿quiénes son los que sabemos de los respiradores? Los intensivistas. Y nunca hemos pedido, alguna vez dije, nunca hemos pedido un dinero extra por tener que coordinar o a enseñarles que esos respiradores no sirven para ventilar. Nunca hemos pedido siquiera un pasaje para que nos lleven a hacer una reunión. Entonces creo que no estamos hablando bien o no están coordinando bien sus neuronas. Creo que hay que generar esa posibilidad porque después, hacen el juicio, van a llevarlos a la cárcel y ¿qué hemos ganado? Hemos perdido más tiempo en vez de generar mejores políticas de salud, mejores estrategias para las terapias intensivas, para las salas de internación, etcétera. Pues bueno, creo que hay que seguir insistiendo en que las autoridades hagan lo que corresponda de una vez. Bueno, aunque ahí había un ministro de salud que era un gran médico, no sé qué pasó, no le preguntaron, actuaron sobre él. Bueno, eso se verá en el tiempo. Doctor Gutiérrez, le agradezco mucho, fue muy interesante escucharle. Una pequeña corrección nada más, doctor. Ramiro es mi productor, Ramiro Espejo, usted habló con él, yo soy Pedro Saúl Gemio. De todas maneras, le agradezco mucho, doctor, fue una gran conversación. Que sea hasta la próxima, doctor Joel Gutiérrez. Ok, Pedro, muchas gracias y estaremos cualquier momento a su disposición. Un abrazo, suerte.